Bueno, ¿esto se ve? Este video es el que les recomendaba que vieran para tener una idea de qué vamos a ver en base de datos, ¿sí? Que es un registro, que es un campo, está bastante sencillito como una primera introducción al tema. ¿Bien? Y después, bueno, les pregunté puntualmente si ustedes tienen algún gestor de base de datos. Algunos me dijeron que tenían Access, por ejemplo, así que lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Si ustedes quieren arrancar con una base de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver igual un pequeño repaso. Simplemente ingresan a Access y, bueno, pueden ingresar a base de datos en blanco. Y les va a aparecer algo así, ¿sí? Y les cuento un poquitito qué son los menús. Cuando ustedes crean una nueva base de datos, ¿sí? En principio, en el caso de Access, ¿no? Le tienen que dar el nombre y la ubicación, ¿sí? Acá me avisa que nos quedan unos pocos minutos. Y después, ¿qué es una base de datos? Lo que digamos, pudieron ver el video. Una base de datos no es solamente donde podemos guardar información, sino también es donde podemos recuperar información de lo que tenemos Bien, guardado bien, y guardado de una forma ordenada. veo que viste el Sí, video. en el video lo Perfecto, ¿qué mostró más? en una biblioteca, Sí, mostraba cómo tenía los ficheros y le llevaba las fichas al bibliotecario y el bibliotecario en base a lo que sacaba de la ficha de la persona le podía decir en qué estante, en qué columna, en qué cajón estaba lo que la persona estaba buscando. a ver, les quiero mostrar. Después también habló siempre de darle un orden, en el sentido de no mezclar las cosas, porque daba un ejemplo de entre alumnos, asignaturas y notas, entonces había que dividir la parte de lo que es, que no podíamos mezclar alumnos con materias y notas, que había que ponerlo separado. Eso depende igual el tipo de base de datos, dijo el chabón. Sí, ahí les mencionaba el video, base de datos relacionales y no relacionales. Nosotros lo que vamos a ver son bases de datos relacionales, ¿sí? Ahí les mencionaba en el video también en qué casos, que son casos muy puntuales, se utilizan bases de datos no relacionales. Bien, pero lo que van a ver conmigo y en la mayoría de las materias es que vean algo de base de datos, van a ver base de datos relacionales, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es poner una presentación que hice yo, que tiene audio también, es de la que después les voy a subir, para que ustedes tengan un resumen de lo que es simplemente una inicialización al concepto de base de datos, puntualmente para Access, ¿bien? Puede ser que veamos algún otro gestor además de Access, porque muchos me dijeron que tenían Access y otros me dijeron que tenían MySQL, ¿sí? Entonces, hoy podemos llegar a ver algo en Access y la clase que viene a lo mejor ver algo en MySQL. Les cuento que para terminar la cursada de la materia faltaría una última tarea de base de datos, pero una tarea, una tarea sencilla de base de datos, ¿sí? Sería la última tarea de la materia. Las clases, no sé si ya les pasaron de secretaría el cronograma, pero creo que estarían terminando alrededor del 27 de noviembre. ¿Les pasaron un cronograma? De secretaría no se comunican para nada con nosotros, No para nada. absolutamente nada. Así que todo lo que nos enteramos es por ustedes. La profesora Polcam nos había comentado que terminaban el 27, pero bueno, se de yo cuenta les que voy a no pasar, nos comunicamos con bueno, secretaría. el tema es, si No, pero está tenés bien, razón. a lo mejor asumen que somos los profes los que le pasamos la información a ustedes, o sea, la información yo la recibí de secretaría, después se la subo al Classroom. Para que tengan en mente, las clases terminan, ojo, la cursada, el 27 de noviembre si no recuerdo mal.
Después vienen las fechas de final, ¿está bien? Que serían en diciembre. Será las primeras 2 semanas de diciembre, creo yo. Yo después les subo el cronograma que me pasaron a mí, todas las fechas, ¿sí? Que es general para todas las materias, ¿está bien? Pero para que se vayan haciendo una idea, estamos a 28 de octubre, nos queda un mes más, ¿está bien? De clases. Lo que dijeron de bebedería, que estábamos todos aprobados. ¿En qué materia? Ojalá. ¿En qué materia? Conmigo no hablaron. Con usted, profe. Digo, de Bedelía, ¿con quién habló Bedelía? No, no hay Aparentemente problema. con usted. No, bueno, para que más o menos se vayan organizando, ¿sí? Entonces las clases terminan el 27 de noviembre. Vamos a ver solo una introducción al tema de base de datos, porque ustedes tienen una materia en segundo año que se llama base de datos, materia cuatrimestral, ¿bien? Entonces, base de datos como estructura de datos es un tema importante, por eso yo lo doy siempre como último tema de la materia, ¿sí? Okay. Hecha esta aclaración, vuelvo a compartir lo que les voy a pasar después en un rato. Entonces, nos quedan 4 minutitos. Les cuento, y está también en este video es, bueno, está hecho con un PowerPoint y tiene audio, ¿sí? Yo no les voy a pasar el audio porque así después ustedes lo escuchan tranquilos. Pero lo que les indica son los pasos para crear una base de datos, ¿bien? Entonces, como decía antes Miguel, ¿puede ser? Ahí les mencionaba que en una base de datos, lo que se guarda siempre son datos, ¿sí? Pero de una forma organizada, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vamos a necesitar nosotros una base de datos? Y bueno, imagínense que nosotros tenemos que registrar para nuestro establecimiento educativo, para el IFTS, tenemos que crearnos una base de datos que registre datos de alumnos, de profesores, de materias, de inscripciones de alumnos a materias, ¿bien? Etcétera, 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 ¿sí? Se imaginan que ahí vamos a tener un volumen grande de datos, ¿no es cierto? No es como los programitas que veíamos en diagramación lógica, y digo programitas no por desmerecerlos, pero simplemente cuando hay que ingresar un dato, eran pocos los datos que tenía que ingresar el usuario, ¿sí? Aquellos programas que requerían un ingreso de datos, ¿está bien? Si ese era el caso, se le pedía al usuario, bueno, no sé, teníamos que calcular el área de un triángulo, entonces le pedíamos al usuario, ingrese la medida de la base, ingrese la medida de la altura, hacíamos un cálculo interno con los datos recibidos y mostrábamos un resultado, ¿está bien? Y había algunos otros programas que requerían más datos, pero no un volumen enorme de datos, ¿sí? Entonces, cuando necesitemos manejar un gran volumen de datos, veamos si esos datos están estructurados de alguna manera como para poder almacenarlos en una base de datos. Entonces, si tuviéramos que manejarnos con datos referidos a nuestro terciario, como ser, necesitamos almacenar los datos de los alumnos, los datos de los profesores, los datos de las materias, qué alumnos se inscriben a determinadas materias, etcétera, etcétera, y ahí vamos a requerir una base de datos. ¿Y cómo vamos a organizar los datos? Y bueno, ahí es donde en primera instancia ustedes tienen que identificar las entidades que van a participar de la base de datos, ¿sí? Acá fíjense que está como punto número 1, identificar las entidades que formarán parte de mi base de datos. ¿Ven? Entonces yo acá les menciono materias, alumnos, profesores, inscripciones de alumnos a materias, etcétera, ¿sí? Cada una de estas entidades, que en principio va a tener una estructura de archivo particular, ¿bien? Yo no voy a almacenar los mismos datos para una materia que para un alumno. Se entiende que son entidades distintas, ¿no? Entonces, yo voy a tener que dentro de mi repositorio, que es la base de datos, tener separadas cada una de estas entidades, ¿sí?
¿Y dónde voy a almacenar los datos referidos a cada entidad? Bueno, el archivo particular que corresponda a cada entidad, en las bases de datos se los suele llamar tablas, ¿sí? Entonces voy a tener una tabla para materias, una tabla para alumnos, una tabla para profesores, una tabla para indicar las inscripciones de alumnos a materias, etcétera. ¿Está bien? Y acá les pongo, cada entidad representa una tabla en la base de datos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se empieza a armar lo que es el diseño de cada tabla, bien, en la base de datos. Eso sería, una vez que identificamos las distintas entidades, lo que hay que hacer es armar. Entonces, lo que habíamos estado viendo, la primera parte de la clase, era que teníamos que identificar las entidades, ¿no? Cuando voy a armar una base de datos, ¿sí? Entonces, en el caso de un establecimiento educativo, yo voy a poder identificar claramente varias entidades, ¿no? Y puede ser que estas que están mencionadas acá, a modo de ejemplo, no sean las únicas, pero sí voy a poder, digamos, identificar como entidades, ¿no? Que seguro voy a tener en mi base de datos materias, alumnos, profesores, inscripciones de alumnos a materias, y después podríamos agregar más tablas, y según lo que requiera el problema, ¿no? que nos dan. O sea, la base de datos es obviamente para poder registrar o para poder después, como decía el video, no solamente guardar datos, sino recuperarlos, ¿no? Entonces, en función de los requerimientos que nos hagan, bueno, armaremos la base de datos y con la intención no solamente de guardar datos, sino después de poder recuperarlos y poder manipularlos, ¿no? O sea, no solamente guardarlos, recuperarlos, sino también a lo mejor borrarlos, modificarlos, todo lo que necesitemos hacer con los datos que están en la base de datos. Entonces, primer paso, identificar cada una de las entidades y después armar lo que sería el diseño o la estructura de cada uno de los archivos correspondientes a estas entidades. Y cada uno de estos archivitos dijimos que se los suele llamar tablas en una base de datos, ¿bien? No importa si la base de datos está en Access, en MySQL, en Postgres, en SQL Server, lo que sea, ¿sí? Usualmente se les da ese nombre, tablas. Después, para armar lo que sería el diseño o la estructura de cada una de las tablas, tenemos que ver, bueno, qué datos necesitamos, por ejemplo, registrar para las materias, ¿bien? Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué datos referidos a materias guardarían ustedes en una base de datos? El nombre de la materia. El nombre de la materia, seguro. Capaz que podemos tener también un código que identifica cada materia, ¿está bien? ¿Qué más? Fechas de Las notas que pueden tener el alumno. Perdón. Estamos refiriéndonos a materias. Acá los alumnos no tienen nada que ver. Estamos trabajando con la tabla de materias. Entonces, otro dato que yo... Fecha de entrega de tareas, de prácticos. No, para lo que se refiere a tareas que involucra, por ejemplo, ya a los alumnos, ¿sí? De alguna manera a lo mejor yo quiero, por un lado, decir, bueno, cuáles son las tareas que se van a armar para una determinada materia. Y a lo mejor, por otro lado, también quiero guardar las notas de los alumnos en una determinada tarea. Para eso voy a necesitar tablas adicionales, ¿sí? Por ahora partimos de una base de datos sencillita. Entonces tenemos materias para las cuales seguro vamos a querer registrar el código de la materia, el nombre de la materia, a lo mejor la materia, a qué año de la carrera corresponde, si es una materia del primer año, del segundo año o del tercer año, el régimen de la... Claro, el régimen de la materia, si es una materia anual o cuatrimestral, los días de cursada, el profesor que dicta la materia, en este caso,
simplemente una referencia a quién es el código o legajo del profesor que dicta la materia. ¿Pero por qué? En nuestro establecimiento, cada materia es dictada por un único profesor, ¿está bien? Entonces yo, entre los datos de las materias, yo a lo mejor quisiera registrar quién es el profesor a cargo de la materia, ¿está bien? ¿Las unidades Obviamente, también? perdón. Las unidades de la cursada, digo. ¿Cuántos puntos tiene la materia? ¿Qué es Claro, unidad? claro. Parece que se refiere a los temas. A los temas, Ah, perdón. y a lo mejor eso yo lo pondría, a ver, puede ser, hay campos, ahora vamos a ver qué es un campo, pero hay forma a lo mejor de registrar como formando parte de una tabla eh, un tipo de dato que hace referencia a un, digamos, a mucho texto, como puede ser a lo mejor el que está como, como se indica en el programa de una materia, ¿sí? Habitualmente eran campos de tipo memo, o a lo mejor yo podría tener un link que haga referencia a un lugar donde está encargada digamos, todos los temas de la materia, ¿bien? El Es un temario. agregado. Es como un agregado, pero lo puedo obviamente indicar como un dato más de mi tabla de materias. Así es. Un objeto, a lo mejor yo quisiera, no para el caso de la materia, pero imagínense que para la tabla de alumnos, esa va a ser otra tabla, donde yo necesito, digamos, guardar los atributos que a todo esto se llaman campos de los alumnos. ¿Cómo ser? ¿Qué identifica cada alumno? Y bueno, puede ser un número de libreta o bien el documento de identidad del alumno. Otro dato a registrar para el alumno va a ser el nombre y el apellido, el domicilio, la fecha de nacimiento, un teléfono, un mail, ¿qué más? Edad. Bueno, si guardaste la fecha de nacimiento, suficiente, porque vos con la fecha de nacimiento podés calcular la edad. Después supónganse, qué sé yo, vieron que ustedes cuando se anotan en el terciario tienen que presentar una documentación de que tienen título secundario ya. O sea, marcar la documentación Claro, que estoy documentación entrega. presentando. Claro, como que no deben, Claro. podrían tener uno de los datos en su tabla de alumnos, podría ser un campo de tipo booleano, lógico o booleano, que diga si ustedes adeudan documentación, por ejemplo. ¿Bien? Eso podría ser otro tipo, digamos, otro dato más a guardar en la tabla de alumnos. ¿Y qué más? Todo lo que les dije antes, el legajo, nombre, apellido, domicilio, teléfono, un mail. Y bueno, si adeudan o no documentación y qué sé yo, lo que se les ocurra, pero referido solo a alumnos. Bien, eso tendría que ir en la tabla de alumnos. En la tabla de profesores, fíjense que va a tener un diseño, un formato, la tabla de profesores parecido al de alumnos, porque para un profesor yo también voy a poder guardar un número de legajo. Esperen que dejando entrar a uno de ustedes, se me movió esto. Esperen, a ver, ¿qué pasó? Aquí estábamos. Bueno, para el tabla de profesores yo voy a querer registrar, por ejemplo, un número de legajo, el nombre y el apellido, el domicilio, el teléfono, un mail, en fin, más o menos los mismos datos que para los alumnos, ¿no? Pero a lo mejor habrá otros datos como ser, no sé, que tienen que ver con ¿Qué materia dicta? pero no va a estar en la tabla de profesores, eso lo vamos a ver bien. Sí, pero me refiero a otros datos a lo mejor de tipo administrativo, que no tienen nada que ver con los datos que yo cargaría en la tabla de alumnos, pero que a lo mejor en la tabla de profesores sí deberían estar presentes, ¿sí? Después vamos a retomar con eso de las materias, los Profe, profesores, porque sí, un profesor puede dictar varias materias, pero cada materia es dictada por un único profesor, y lo vamos a ver más adelante, cómo se guarda eso, ¿sí? un ejemplo, ponele, ¿no? Usted, si yo la busco la base de datos, en su nombre o en su fila, va a aparecer todas las materias, por ejemplo, que usted dicta, o no sé cómo explicar. Esperen, O porque yo yo no,
Sí, O sea, yo ¿esto no funciona, termino. Sí, funciona como una tabla de Excel? ¿O no funciona tan así como una tabla de Excel? más o menos. Esperen que Más o así menos. los veo. Paro de compartir y así los veo. El tema es así. Cuando uno habla de base de datos relacional, se tiene que imaginar que en la base de datos primero va a haber más de una tabla, ¿sí? Tienen más o menos idea, según lo que les Exacto. expliqué, de qué es una tabla, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo varias entidades en mi base de datos del terciario, una para registrar los datos de las materias, otra para registrar los datos de los alumnos, otra para registrar los datos de los profesores, etcétera, etcétera. Bueno, el primer paso sería armar el diseño, ¿sí? Y faltan algunos pasos más, entre los cuales lo que hay que hacer es relacionar las tablas entre sí, las tablas que puedan relacionarse. ¿Para qué? Para después poder recuperar información, no solamente de una única tabla, sino de varias tablas relacionadas. Ah, ok, pero ponele, en la tabla alumnos, ponele, está mi nombre y no está en esa misma tabla la información de qué materias estoy cursando yo, la tengo que buscar en otro lado. No debería estar no Ok, debería estar en la tabla de alumnos. A claro, ver, a eso me refería yo, ok. sí, esto es, en la práctica lo van a ir viendo mejor, pero la idea es no meter, o sea, en una base de datos no hay una única tabla, ¿bien? Y estaría mal meter todo en una tabla, en una Claro. sola tabla. ¿Por qué? Porque se va a estar duplicando información. Entonces, si vos, por ejemplo, Franco, estás cursando en este momento, este cuatrimestre, no sé, 5 materias, 4 materias, ¿sí? Sí, Estaría mal tener si lo quieren ver como un Excel, bueno, Franco está cursando estructura de datos y, bueno, las otras materias que estés cursando. Tu nombre, Franco, estaría mal que se repita 4 veces en 4 claro, hileras claro, a diferentes. eso es lo que me ¿Bien? refería yo. Correcto. No, Entonces, pero ¿cómo? en una tabla de Excel centrada en los alumnos, estaría en la primera columna el nombre y después en la siguiente columna, por ejemplo, materia de diagramación lógica y ahí se pondría así, en la próxima materia inglés ponerle no, ¿entendés? O Está sea, bien. Bueno, no eso sería como, sería, no sería como una tabla de Excel así, centrada en los nombres, ponerle. bueno, ¿cómo se maneja en una base de datos eso mismo? ¿Sí? Bueno, entonces, para que tu nombre no aparezca duplicado, supónete 5 veces, si estás cursando 5 materias, primero los datos de los alumnos, los datos referidos a legajo, nombre, apellido, domicilio, teléfono, los datos personales del alumno van a estar en esa tabla de alumnos. Ah, Y ok. obviamente, cada alumno va a tener que estar en esa tabla una única vez. Una sola vez. Claro, ¿cómo se controla que cada alumno, en el caso de la tabla de alumnos, esté una única vez en la tabla? Porque estaría mal que un alumno esté cargado en esa tabla en más de una oportunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Supónganse que hay 2 alumnos que se llaman igual, Juan López, ¿bien? Claro. Yo podría tener en todo el establecimiento 2 alumnos que se llamen mismo nombre y mismo apellido. Sin embargo, son 2 alumnos distintos, Claro, ¿sí? control duplicado en el DNI tenés que hacer. Bueno, a ver, después, cuando yo voy armando el diseño de cada tabla, entre otras cosas, y esto es antes de empezar a meter datos en las tablas, una de las cosas que hay que hacer cuando yo todavía estoy definiendo el diseño de cada tabla es decir, ¿cuál atributo Es único. léase campo? Bien. Para nosotros, a partir de ahora, cada uno de los atributos se lo llama campos, ¿sí? Eso también estaba en el video. Bueno, ¿cuál campo, o puede ser incluso más de un campo, nos sirve para identificar en forma única a cada elemento de la tabla? Entonces, en el caso de la tabla de alumnos, ¿qué atributos podrían ser candidatos a formar parte de esta clave primaria? Y el DNI, claro. Uno, el DNI. Y el otro campo que podría ser en lugar de DNI, que tampoco se repite, digamos que es único por La alumno, es fecha de el nacimiento. número. No. No. ¿Qué? Miren, yo soy melliza, o Nacieron sea el mismo que. día. Claro, o sea. Los No. dos son Juan López y ya nacieron el mismo día. Bueno, pero puede pasar, Mira, puede pasar. puede Sí, pasar. Bueno, Un segundo no. nombre, profe, también. Y no, a No, lo mejor algún número de los legajo. dos se llaman Bueno. José Luis López.
¿Bien? Y son dos alumnos distintos. Bueno, entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué campos podrían identificar en forma única cada uno de El los DNI. elementos de la tabla de alumnos? El No, DNI es El uno, DNI o el Número de lugar, legajo. o Número de el legajo. número, o el número de Legajo. legajo. Ahí está. claro, Entonces, el legajo del alumno. dos candidatos posibles No me acordaba si los serían, alumnos tenían legajo, por eso. dos candidatos posibles serían el DNI o el número de legajo. Yo elijo después. Bueno, ¿cuál de los dos atributos elijo yo para identificar en forma única? O el ¿Puede ser una DNI, foto? ¿cómo? Una foto ¿Puede ser una 4x4. foto? Y pasa que es difícil para la No, máquina calculo. Son geometrías. claro. ¿Qué tiene que Ah, hacer después? Van a analizar la retina para ver si en el caso de mellizos, Claro. para analizar de que sea es uno verdad, u es verdad. otro. No, sencillo, no se compliquen. DNI o Profe, número de legajo. Sí, en el caso de un instituto sería mejor el legajo porque son los números que manejan ahí, ¿no? Porque el número de DNI es muy amplio. Pero yo, en realidad con las dos es lo mismo, me parece. sí, pero yo elegiría número de legajo, correcto. Claro. Porque en una institución lo mismo para los profesores, cada profesor Claro. tiene un número de legajo. Entonces yo elegiría número de legajo. De todas maneras, si eligen el DNI, salvo que, no sé, Sea extranjero, no, nada que ver. claro, pero de todas maneras la numeración es distinta, pero si existiera Sí. la posibilidad de que los DNI coincidan para distintas nacionalidades y demás, y quedaría el número de legajo. O sea, para la institución el número de legajo es único por alumno. Entonces, mientras estoy armando el diseño de cada tabla, yo tengo que decir con cuál campo, o puede ser más de un campo, puede ser combinación de campos, yo voy a identificar a cada uno de los elementos de la tabla. Entonces, para el caso de alumnos, por ejemplo, el número de legajo, el campo legajo. Cuando yo voy definiendo los atributos, ya les digo, eso se llama campos, cada vez que defino un atributo, también tengo que decir el tipo de dato que se va a almacenar en ese atributo. Por ejemplo, el número de legajo, no recuerdo, en el caso de ustedes, no sé si ya tienen número de libreto o no, pero díganme, ¿tienen o todavía no? No, que yo sepa no. Bueno, yo no, No nos mandaron hasta ahora. bueno, yo no sé si en el número de legajo hay alguna barra, un guión o algo, porque si fuera así, el número de legajo no podría ser definido como de tipo numérico, sino que tendría que ser de tipo texto, ¿bien? Por texto, O exacto. alfanumérico, ¿bien? El nombre y apellido, ninguna duda, de tipo texto o alfanumérico o varchar, eso según el tipo de gestor de base de datos, se va a llamar de una u otra manera. Después, ¿qué más? El DNI podría ser un número, ¿bien? O también podría ser definido de tipo texto. Habitualmente, sí. Perdón, en cuanto al DNI y el mismo número de teléfono, siempre es preferible que sean definidos como de tipo texto porque Sí. Cuando los definen como número, a mí me pasa porque trabajo con Excel, Sí. y si vos pones 54911, te lo pasa como un número que termina con E. Y no, o sea, y es un teléfono, pero no lo toma, Sí. lo convierte. Sí, les iba a decir. Claro, Para es verdad, con números muy largos pasa eso. Para aquellos datos, especialmente para aquellos datos con los que no se vaya a realizar una operación aritmética, supónganse un código postal. Está bien, antiguamente los códigos postales eran solo números, entonces muchos decían, bueno, lo defino como numérico. Ahora los códigos postales incluyen letras, con lo cual no queda más remedio de que sean de tipo alfanumérico o de tipo texto, ¿no? Pero de todas maneras, como dice Flor, aquellos campos con los que no se van a realizar operaciones aritméticas, yo con un número de teléfono o con un código postal, aunque no requiriera esos caracteres alfabéticos, ¿no? Yo no voy a realizar operaciones aritméticas. Entonces se los suele definir de tipo texto, ¿bien? ¿Sí? Un número de teléfono, un código postal, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y después, ¿qué otros tipos de datos puedo tener? Y puedo tener campos de tipo fecha o tipo date, ya les digo, depende del gestor de base de datos, como ser una fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de ingreso al terciario, etcétera, etcétera. Tengo campos de tipo fecha. Un campo de tipo lógico, por ejemplo, adeuda documentación, un true o un false, o un 0 o un 1, también dependiendo del gestor de base de datos, o se va a llamar booleano, o sí barra no, o de tipo bit, 0, 1, en fin, siempre tienen que ser Profe, dos valores posibles, sí. cada uno de los datos se guarda en una diferente tabla.
Perdón, estamos definiendo, por ejemplo, la tabla alumnos, ¿sí? Entonces, a ver, Sí, sí. déjenme ver, voy a entrar a, comparto pantalla y les muestro en Access cómo sería. Hoy Access, ¿sí? Que muchos de paso, como me dijeron que tienen Access, después lo pueden practicar. Sin necesidad de instalarse nada más los que tengan Access, ¿no? Bueno, este era el PowerPoint con audio. A ver si hay algo más más adelante para mostrarles. Ahí, por ejemplo, supónganse que para cada uno, además de decir cuál es el domicilio del alumno, yo tengo que decir en qué barrio vive, ¿no? Y que para guardar los barrios de, supónganse, Capital Federal, yo tengo una tabla de barrios que tiene solamente dos atributos, código y descripción. ¿Bien? Esto sería, en el caso de Access, por ejemplo, el diseño de mi tabla de barrios. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, opa, se disparó el audio. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la tabla de alumnos. ¿Sí? Entonces, para la tabla de alumnos yo tengo un número de legajo, podría ser número o, ya les digo, si dentro del número de legajo, que yo no lo tengo presente ahora, hubiera una barra, un guión o algo así, ya no nos serviría el tipo de dato numérico, ¿sí? Así que también lo puedo definir como de tipo texto. Aparte de que con los legajos no voy a realizar una operación aritmética como les venía diciendo recién. Así que lo podrían definir perfectamente como de tipo texto. Aparte, a veces los legajos siempre tienen una letra. Sí, sí, o una barra y el año de ingreso o algo de eso, ¿está bien? Bueno. Después, el nombre, fíjense, el apellido, están definidos como de tipo texto, el domicilio lo mismo, barrio. Si yo tengo que después, para cada alumno, hacer referencia a un código de barrio definido en una tabla de barrios, ¿bien? Primero que voy a tener que tener la tabla de barrios, ¿sí? Y después en el alumno, simplemente una referencia a alguno de los códigos almacenados en la tabla de barrios. Por eso en el caso de barrio acá, el tipo de dato que voy a elegir es un número. ¿Está bien? Sí. Esto es para después poder relacionar la tabla de alumnos con la tabla de barrios. ¿Sí? Bueno, después puedo tener la localidad, el teléfono, el mail, ¿sí? La fecha de nacimiento, fíjense en el caso de Access hay un tipo de dato fecha barra hora. La hora obviamente es optativa, ¿sí? Profe, pregunta, y Sí, ahí después, nosotros ponemos al barrio, supongamos que decimos Linieres 001, Matadero 002, después tenemos que tener otra tabla que vincule eso como para decir que si pongo 001 va a tomar que es el barrio X. Lo que vamos a hacer después es, por ejemplo, relacionar la tabla de, supóngase que todavía no tenemos materias, no tenemos profesores, no tenemos nada de eso, simplemente una tabla de alumnos, y como queremos guardar también en qué barrio vive cada alumno, y los barrios los tenemos en una tabla de barrios, ¿sí? Con código de descripción, nada más. Bueno, una vez que tenemos las dos tablas, barrios y alumnos, supónganse que las tenemos que relacionar para poder después cargar para cada alumno en qué barrio vive, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, hay que relacionar las tablas entre sí. Yo acá en el video que después les voy a subir, ¿sí? Les digo paso a paso cómo hacerlo, ¿está bien? Pero lo que podemos llegar a ver en un principio, se disparó, se disparó el audio del video, perdón. Acá les dice cómo relacionar las dos tablas, incluso cómo hacerlo para que cuando yo avance un poquito más en el video. Ups, ahí está. Cuando yo voy a cargar datos de los clientes, fíjense que en el campo barrio, ¿cómo hacer para que me abra una lista con los barrios disponibles? Eso está indicado en el video, ¿está bien? No, es como filtrarlo. Es como, ¿saben para qué es esto? Esta posibilidad, bueno, en el caso de Access es muy sencillo, lo pueden hacer a través de un asistente, eso después síganlo en el video, pero ¿saben para qué es esto? Para que yo no pueda cargar un barrio inexistente. El barrio, para poder
asignar un barrio a un alumno, primero el barrio tiene que estar cargado previamente en la tabla de Claro, barrios. claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Respondiendo a la pregunta que me hacían hace un ratito. Ups. Acá se va a complicar si yo sigo avanzando en el video. A ver, voy a avanzar con la flechita. Ahí se veía como que el teléfono también estaba como filtrado y es medio raro porque van a tener No, cargados todos los números ¿teléfono de teléfono. filtrado? No. Y ahí aparecía la flechita como para desplegar. El ¿En teléfono? Sí, No, sí, porque la arriba. flechita les aparece en todos los campos, ¿eh? Ah, sí, está sí, bien, aparece, en una tabla aparecen todos los O filtros. sea, vos Eso tenés no- la opción de filtrar por Claro, cualquier Claro. campo que quieras, Sí, pero sí. no es que todos vienen Ah. desde otra tabla, ¿verdad? claro, No, claro. no, no, para nada. Este ejemplo sencillito era para relacionar alumnos con barrios. Bueno, yo lo que les diría es, porque esto después lo pueden mirar, es como si fuera la clase grabada, ¿sí? Pero lo que quiero rescatar, vuelvo para atrás, es vuelvo al principio. Los pasos para crear una base de datos, ¿sí? Esperen que, ahí está. Entonces nos habíamos quedado en, primero identificar las entidades, después hay que definir para cada entidad lo que sería el diseño de la tabla, ¿bien? Y eso incluye también, fíjense el paso 3, identificar la clave primaria, también conocida como primary key, que son, lo que les decía antes, el o los atributos que van a identificar en forma única a los elementos de una tabla. Por ejemplo, en la tabla de alumnos dijimos el número de legajo, ¿bien? O el número de documento, ¿sí? Ujú. Ese sería el tercer paso. Después, antes de empezar a ingresar datos referidos a, bueno, tengo el alumno 1 que se llama Juan, apellido, Pérez tiene tal número de legajo, vive en tal lado, tiene tal fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Antes de ingresar los datos en las tablas, ojo, hay que relacionar las tablas entre sí, ¿bien? Siempre a través de un atributo que tengan en común. Entonces, si ustedes recuerdan unas pantallitas más adelante, cuando yo relacionaba alumnos con barrios, ¿sí? Obviamente para eso voy a tener que tener el diseño de la tabla barrios, que fíjense cómo se indican los campos de tipo clave primario, primary key. Se les pone una llave. Esto es como un dibujito de una llave, ¿ven? Entonces los barrios, cada uno de mis barrios se va a identificar con un código de barrio. ¿Y qué pasa con los alumnos? Ahí está. Fíjense que se van a identificar por un número de legajo, ¿sí? Y si yo después quiero relacionar barrios con alumnos, fíjense que obviamente van a tener que tener un campo, un atributo en común. En la tabla de alumnos, ese atributo va a ser el que yo denominé barrio, Ok. de tipo número. Y en la tabla de barrios, código. ¿Bien? ¿Sí? Acá está definido como autonumerado, ¿por qué? Porque a medida que yo voy agregando nuevos barrios a mi tabla de barrios, le va asignando automáticamente, ¿sí? Un código autonumerado que arranque en 1 cuando voy a ingresar el dato del primer barrio. Cuando agrego otro barrio más, ese código pasará a ser 2 y así sucesivamente. No tiene que ser el usuario el que ingrese este código de barrio. Se va a ingresar automáticamente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si existe un campo número, de tipo número, a los campos los puedo definir con el tipo de dato autonumerado. ¿Sí? Esto la mayoría de los gestores de base de datos lo tienen, ¿sí? El autonumerado. ¿Correcto? Para que no se repita ni un código. Sí, y para no tener que ser yo quien ingrese el código. Ojo, para ingresar un número de legajo, y lo más conveniente, porque ustedes, creo yo que es así, cuando ustedes se inscriben en el terciario, ya se les asigna un número de legajo, que después la libreta se la den más tarde o más temprano es otra cosa. Pero cada uno de ustedes ya tiene un número de legajo. Entonces acá yo no le podría poner un autonumerado. Cuando yo estoy cargando los datos de mi base de datos recién creada,
Y bueno, ya el número de legajo yo ya lo sé, ¿sí? Entonces, esto, y además les insisto, podría definirse como un texto más que como un número, pero suponiendo que sea un número, yo acá no le podría poner un autonumerado, ¿se entiende por qué está mal, no? Depende, Porque si usted, estás ingresando la base de datos desde cero, sí, porque arranca con el pero si legajo 1. esperen, si ustedes ya tienen asignado en su número de legajo que físicamente hay una carpeta con un No, folio. claro. No, Bueno, sí, ya sé. hay un folio para cada uno de ustedes con los datos de cada uno de los alumnos y con toda la documentación que presenta, ¿sí? Eso físicamente, ustedes no lo ven, yo, bueno, que alguna vez, varias veces he pasado por secretaría, o sea, eso es lo que existe en la realidad. Y cada uno de ustedes tiene asignado un número de legajo. Entonces, que ustedes todavía no tengan la libreta no significa que no tengan asignado un número de legajo. Entonces, cuando yo estoy armando esta base de datos y a la hora de ingresar los datos en esta tabla de alumnos, yo acá no puedo permitir que esto se autonumere desde uno en adelante, porque ustedes ya tienen un número de legajo asignado. Yo acá debería poder asignar el número que le corresponde a cada uno. ¿Se entiende, no? ¿Por qué no elegiría acá un autonumerado? Sí, en el caso de barrios no tengo ningún problema, porque cuando yo armo esta tabla de barrios, bueno, no importa si el barrio número 1 es Caballito y el 2 es San Telmo y el 3 es Villa del Parque, etcétera, ¿está bien? Pero el caso del legajo, y yo no lo puedo modificar, ya estando asignado un número de legajo, tengo que poder cargar ese número de legajo, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Sí, acá Sí, bien. Estamos acá, profe. Sí, Estamos Bueno. prestando atención. Entonces, supónganse que yo en Access quiero arrancar con una base de datos en blanco y que quiero, por ejemplo, empezar a armar esta tablita, aunque sea una o dos tablas para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? Entonces, en el caso de Access, y me mencionaron varias versiones dando vuelta que tienen ustedes, yo acá tengo la versión 2007-2016. Bueno, ustedes tendrían que, ojo, los menús pueden cambiar de una versión a la otra. Pero ustedes lo que tienen que hacer es buscar, miren que hay una barrita acá que me está molestando, es la que se refiere al zoom, ahí la moví de lugar. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar un menú que se llame crear, ¿sí? O si ustedes tienen la tentación de arrancar acá a empezar a meter datos, no lo hagan. Esto lo pueden cerrar, van a crear. Y fíjense que tienen una opción, ya les digo, no importa la versión que tengan, busquen crear diseño de tabla. ¿Sí? A la base de datos, fíjense que yo no le asigno un nombre, pero si no, lo primero que pueden hacer ustedes es elegir la ruta donde va a quedar guardada la base de datos y asignarle un nombre. ¿Está bien? Hecho eso, lo primero que tienen que hacer es empezar a crear el diseño de cada una de sus tablas. Entonces, crear diseño de tabla, y acá escriben, supongamos que queremos crear esa primer tabla de alumnos. Entonces dijimos, lo primero que hay que hacer es identificar el nombre del campo, ¿sí? Por ejemplo, legajo, ¿sí? Recomendaciones. Para lo que es nombre de campo, ¿sí? No se recomienda el espacio en blanco. Ojo, la mayoría de los gestores de base de datos admiten dentro de los nombres de los campos espacios en blanco. Pero, ¿qué pasa? A la hora una vez que ya tienen armada la base de datos, con el diseño de cada una de las tablas están relacionadas, ya cargué datos en las tablas y ahora necesito hacer una consulta para recuperar datos de una o de más de una tabla, ¿sí? ¿Puedo recuperar información conjunta de más de una tabla? Y sí, si las tablas están relacionadas entre sí, yo podría recuperar, por ejemplo, los nombres y apellidos de los alumnos que viven en el barrio de Mataderos, ¿sí? Ya que el terciario está en Mataderos. Yo lo puedo hacer, ¿por qué? Y si tengo la tabla de alumnos, tengo la tabla de barrios y tengo cargados dentro de la tabla de alumnos aquellos
digamos, el barrio que le corresponde a cada alumno, ¿no? Entre los cuales están los alumnos que viven en Mataderos. Cuando yo me arme una consulta, que a todo esto hay un lenguaje estandarizado de consultas que se llama SQL, no confundir con el gestor de base de datos, ¿sí? MySQL o SQL Server. El lenguaje de consulta estructurado es un lenguaje universal de consulta, ¿sí? Después hay ciertos detalles, particularidades que tiene cada uno de los gestores de base de datos, pero yo les estoy hablando de generalidades. Es un lenguaje estandarizado de consultas que nos va a permitir recuperar datos de la base de datos. Por ejemplo, nombre y apellido de los alumnos que viven en el barrio, ¿bien? Entonces, para hacer eso, yo primero voy a tener que tener cargados todos los datos de los alumnos, de los barrios, ¿sí? Tener relacionadas las tablas entre sí, y recién entonces voy a poder recuperar datos de una o de más tablas. Recuerden que, yo les estaba... ¿Qué gestor nos recomienda que nos bajemos, profe? ¿El Access o el SQL? El que ya tiene Access en su máquina, bueno, no necesita nada más, por ahora en esta materia, ¿sí? Ya les digo, esta no es la materia base de datos, es solo una introducción al tema, porque es una estructura de datos importante. El que no tiene ningún gestor de base de datos, yo les voy a recomendar MySQL, ¿sí? Okay. Y les voy a subir en el Classroom un video donde les dice muy fácilmente cómo instalárselos, ¿sí? Después, bueno, qué sé yo, hay otros gestores de base de ¿Tiene datos, alguna ¿sí? diferencia ese que usted dijo con el de Windows, con el de Office? El Access es como más de tipo hogareño, como primer gestor de base de datos, pero para el año que viene, el que no tiene instalado un gestor de base de datos como más empresarial, más, digamos, Profesional. de los que se usan, claro, en el mercado, piensen que, bueno, muchos de ustedes a lo mejor después, más adelante, van a querer trabajar como programadores, algunos sí, otros no, y van a tener que conocer otros tipos de bases de datos más profesionales. MySQL, SQL Server, lo que pasa es que SQL Server es de Microsoft, en cambio el que yo les propongo no necesitan ninguna licencia ni nada, lo pueden instalar sin ningún problema, ¿sí? El MySQL. Y hay otros gestores de base de datos que se utilizan hoy en día, pero los más conocidos, y yo voy a optar por uno de ellos, porque tampoco me gustaría, no sé, no podemos ver 5 gestores de base de datos distintos, ¿sí? Entonces, para los que tengan que instalarse algunos, yo les voy a sugerir ese MySQL, ¿bien? Después el año que viene, cuando tengan la materia base de datos, ahí verán con qué gestor de base de datos se manejan, eso lo decidirá el profesor que dicte la materia, ¿sí? Profe, ¿nos manda algún link de descarga? Sí, el oficial, si quieren, está mencionado en el video que les voy a subir. Ah, ok, ¿Sí? ok. En el video, porque ahí está todo indicadito y está muy fácil la indicación de cómo hacer la instalación. Prefiero Buenísimo. subirles ese video y ahí les dice el link, ¿sí? Para hacer la descarga. Bueno, comparto. Vamos acá. Estábamos creando una tabla, la primera tabla de nuestra base de datos en blanco, que arrancó en blanco, no teníamos nada en la base de datos. Entonces, bueno, queremos crear, miren, arranco desde cero por si alguien se perdió esta primera partecita. Base de datos en blanco, yo le podría haber indicado la ruta y el nombre de la base de datos, no, dejé por defecto lo que me ofrecía, así que acá me apareció como nombre de base de datos, ¿sí? Pero yo le puedo dar una ubicación y un nombre, ¿sí? Y después lo que tienen que buscar aquellos que tengan Access, no importa la versión de Access, vuelvo a repetir, porque esto puede llegar a cambiar, la disposición de los menús y las opciones dentro de cada menú, pero busquen, deben tener un menú crear, diseño de tabla, ¿está bien?
Y ahí arrancamos directamente con el diseño de la primera tabla. Entonces ustedes le van a poner nombre del campo, que es el atributo, en este caso, por ejemplo, legajo. Y el video se cortó cuando les estaba diciendo por qué no convenía poner espacios en blanco como nombre de campo, aunque sí tienen la posibilidad. El problema no lo van a tener tanto a nivel de diseño de tabla, sino a la hora de armar una consulta SQL, porque aquellos campos que tengan un espacio en blanco como nombre del campo, según el gestor de base de datos, pero por ejemplo en el caso de Access, lo van a tener que encerrar entre corchetes para que el gestor de base de datos lo reconozca como un único campo y no como dos campos distintos. Si yo pongo legajo del alumno o legajo alumno, ya les digo, a nivel de diseño no van a tener problemas, pero cuando ustedes armen una consulta SQL con ese lenguaje estandarizado de consultas que les estaba mencionando hace un momento, para que el gestor reconozca legajo espacio alumno como un único campo, va a haber que encerrarlo entre corchetes, lo cual es medio molesto. Entonces, otra posibilidad es, bueno, si necesitan sí o sí que el nombre del campo incluya más de una palabra, le pueden poner así, ¿sí? Fíjense, la letra mayúscula, la letra de cada palabra, la letra inicial de cada palabra en mayúscula para que actúe a modo de separador, o bien con un guión bajo, también estaría permitido, ¿sí? En mi caso, con ponerle solo legajo, listo, me alcanza, y ya les digo, les recomiendo el tema de no usar espacios en blanco. Tipo de dato, y si dijimos que el legajo puede tener una barra, etcétera, etcétera, dejémoslo como texto, ¿sí? El campo número no sería apropiado, aparte de que con legajos no hacemos operaciones aritméticas ni nada, entonces tipo de dato, texto. Después, ¿qué más? Y nombre y apellido, podemos poner así, NOMIAPE, abreviatura de nombre y apellido, ¿sí? Los nombres de los campos que no sean extremadamente largos, que no sean muy largos, fíjense que tengan en cuenta que los van a utilizar seguramente en sus consultas SQL. Entonces no conviene que los nombres de los campos tengan nombres muy largos, ¿sí? Para los campos que sean de tipo texto, fíjense que cuando yo voy escribiendo y seleccionando el tipo de dato, en la parte media, ¿sí?, de la pantalla hacia abajo, ¿ven que dice propiedades del campo? Entonces, para aquellos campos de tipo texto, ¿sí?, acá se están reservando 255 caracteres solo para ingresar un número de legajo. Digamos que un número de legajo es muchísimo más corto, yo creo que no tiene más de 10 caracteres. Entonces, cuando ustedes están trabajando con campos de tipo texto, pueden, al mismo momento que están definiendo los campos, cambiar algunas propiedades como ser el tamaño del campo. Entonces, para no reservar más lugar del necesario, y ustedes saben que los números de legajo no tienen más de 10 caracteres, ¿sí? Acá reserven, en lugar de 255 caracteres, le ponen 10. ¿Está bien? Sí, ahí, profe, igual eso le va a Sí, hacer que si la sí. persona quiere ingresar 11 caracteres, lo corte y No, le no diga va a no, poder. nadie le va a dejar. No, no va a poder. Por ejemplo, para guardar el nombre y el apellido de un alumno, ¿bien? Bueno, siempre pensemos en que hay nombres compuestos, apellidos compuestos, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la máxima cantidad de caracteres que voy a necesitar para almacenar el nombre y el apellido de un alumno? Que a todo esto yo podría tener el nombre en un campo y el apellido en otro, o bien todo junto. Eso depende de lo que ustedes necesiten en la base de datos que están armando. Si ustedes en algún momento van a necesitar armar un listado de apellido seguido de nombre y a lo mejor en otra oportunidad el listado va a ser nombre seguido de apellido, les va a convenir que estos campos, el nombre y el apellido, estén en campos separados. ¿Me siguen? Sí, profe. Más o menos. Bien. Sí. Si estuvieran separados estos campos de todas maneras, nombre o nombre, ¿sí? Van a tener que ustedes decir cuántos caracteres
en el momento en que están armando la tabla, es cuántos caracteres como máximo puede tener el nombre de una persona. Y ahí piensen que hay nombres compuestos. Entonces acá seguramente no van a ser 255, pero a lo mejor, no sé, 30, 40 caracteres van a necesitar, ¿sí? Sí. Solo para el nombre, supongamos. Y para el apellido, y a lo mejor otro tanto. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que ustedes tienen que ir viendo a medida que van diseñando cada tabla, ¿sí? Y después, ¿qué otras cosas dijimos? Nombre, apellido, documento. También podría ser de tipo texto. Documento, ¿cuánto tiene? 8 caracteres. 8 dígitos. Supónganse que, no importa si son, claro, si son 8 caracteres, bueno, lo puedo definir como texto y tamaño 8. ¿Bien? ¿Qué más? Fecha de nacimiento. Le puedo poner así, fecha NAC. Tipo de datos, fíjense acá cuando abro esta lista todos los tipos de datos permitidos. Esto es para Access, ¿bien? Entonces, fecha de nacimiento. Y bueno, vemos que tenemos un tipo de dato fecha hora. Este es el que tenemos que seleccionar, ¿sí? Después, si ustedes a la hora de ingresar datos quieren utilizar un formato especial para fecha, fíjense, cuando yo estoy definiendo un campo de tipo fecha hora, acá abajo, propiedades del campo, cuando hago clic en formato, ven acá al final, que puedo abrir esta lista. Fíjense que tengo un montón de formatos de tipo fecha. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar uno que se utiliza bastante, es este, formato de fecha corta. ¿Se ve? Pero podrían seleccionar alguno de los otros disponibles. ¿Sí? ¿Qué más? Documento domicilio. También de tipo texto. A ver, ¿cuántos caracteres para el domicilio? Ahí también en domicilio podrías poner ¿Sí? calle, localidad, Todo, como todo. separarlo, porque No, domicilio no. si no te pone, podés poner calle tanto, código postal, todo, y se te hace una bola también. A ver, domicilio, avenida Santa Fe, 1234, quinto piso, departamento B, hasta ahí. ¿Bien? Después, la localidad se lo suele almacenar por separado. Localidad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. No sé, vamos a ponerle 40. Como domicilio que le puse 50, ¿sí? Más o menos. Ustedes van viendo eso. Después, ¿qué más? Código postal, ¿qué otra cosa? Teléfono, mail. Mail es mejor. Ah, ojo, otra cosita más. No se recomienda el uso de letras con acento, caracteres especiales, salvo el guión bajo. Por ejemplo, acá teléfono. Yo sé que teléfono va con acento en la E, pero eviten estos caracteres cuando están armando el diseño de sus tablas. ¿Bien? ¿Sí? Porque Sí, pueden ahí llegar a podríamos tener... resumir con tel o cel. Sí, no, ese es el tema. El tema es la letra E acentuada, ¿bien? Eviten acentos, letras con acentos, ¿sí? Caracteres con acentos, evítenlos. Porque de todas maneras, esto es transparente para el usuario. El día de mañana, cuando ustedes a partir de esta base de datos, ¿no? Enganchen esta base de datos con un programa que pida a la persona que está sentada frente a un sistema que se conecta con nuestra base de datos, ustedes le van a pedir, bueno, ingrese los datos de tal alumno. Y entre otras cosas se le va a pedir el teléfono. No se preocupen que, aunque internamente el teléfono se va a guardar en un campo llamado teléfono sin acento, eso no impide que yo a la hora de pedirle los datos al usuario le ponga... ¿Vieron cómo son las aplicaciones hoy en día? Aplicaciones visuales, ¿sí? Yo puedo armarme un formulario donde se pueden poner cajas de texto, etiquetas, etcétera, etcétera, y ahí sí le va a aparecer correctamente al usuario, ingrese número de teléfono. Y teléfono va a tener acento, ¿sí? Ahora, que internamente el teléfono que cargue el usuario se cargue en un campo teléfono que no tiene un acento acá, no importa, el usuario ni se va a enterar. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Bien.
Me faltó Sí, código postal que sería número, bueno. ¿no? No, hoy en día los códigos postales incluyen caracteres, y creo que son caracteres de ¿qué tamaño? 6, ¿puede ser? Igual, Creo que igual sí, le digo, puede ser. profe, no prosperó tanto lo del código postal alfanumérico, es muy específico y como que todos yo veo que cuando siguen anotando, anotan el número. Sí lo ven la Sí, boleta de los luz, de gas, 4 pero en últimos los otros números del lados, código Sí, postal. los 4 números del Sí, código postal y medio que 74, por genérico. ejemplo. Sí, igualmente en mensajería, sí, esas sí, letras sí eso iba a importan. decir. Eso iba Y a ahí sí decir porque me ha llegado, por ejemplo, correspondencia de OCA, ¿no? Por ejemplo, y tienen el código postal con las letras, el número. Sí, o sea, depende de quién te lo envía. Si Por te ahí para llega un servicio documento. postal sí, porque le marca de qué lado de la calle está, las letras identifican todo eso, Claro. pero para un dato en un colegio como que... Bueno, pero no importa. Ustedes lo que podrían hacer primero, supónganse que yo quiero, uy, des- a ver, el código postal lo quería poner justo después de la localidad. Todavía están diseñando la tabla, ¿eh? Entonces se pueden ubicar, por ejemplo, ahí en teléfono, botón derecho, insertar filas, y ahí agrego código postal. Bien, yo Ahí puedo más o definir menos como, se maneja como el Excel, ¿no? Dentro de todo, entre insertar y todo eso, es más o menos son como el todas Excel. aplicaciones del Office, ¿sí? Y si no, Claro, bueno, por son eso todas yo... de Microsoft. A ver, se manejan todas igual, ¿sí? Em, está como estandarizado, si ustedes ya saben manejarse con todos los controles, con menúes, con em, digamos, con controles que les son habituales porque todas las aplicaciones del Office o en general de Microsoft son de la misma manera, ¿sí? No van a tener problemas en ese sentido, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Código postal. Al código postal yo le puedo definir tamaño 6 y después si quiero cargo solamente los números y si no, si quiero lo cargo con el código completo. ¿Bien? Igual cargalo de 8 porque es de Sí. 8, profe. Ah, perdón. Sí, estaba viendo. Es una Listo. letra al Sí. principio y después el número y después 3 letras más. Ok, gracias. Entonces cambio ahí y le pongo 8. Bueno, y no sé, seguramente me estoy olvidando de algún otro dato, pero en principio para definir los atributos de la tabla de alumnos, supónganse que con esto nos alcanza, ¿sí? Ah, habíamos dicho para que vean otro tipo de campo, eh, adeuda documentación, ¿sí? Por ejemplo, adeuda doc. Entonces fíjense acá en el caso de Access, lo tienen como si no. En otros gestores de base de datos lo tienen como booleano, ¿sí? O como tipo lógico, como tipo booleano, o como tipo bit, eso según el gestor de base de datos, ¿sí? Pero el tema es que tienen seguro van a tener un tipo de dato que permita el equivalente a un true o false. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Entendido. Bien, y después acuérdense, antes de, todavía no le dimos nombre a la tabla. Y otra cosa que sería importante es también a la hora de estar todavía armando el diseño de una tabla, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este campo, el legajo, me interesa que sea la clave primaria? Me ubico acá, esto se llama este cuadradito gris, selector de campo. Estoy seleccionando un campo, un atributo. Botón derecho y clave principal, ¿sí? Entonces ya definí que este campo va a ser la clave principal. ¿Qué me va a permitir esto? Y bueno, si yo quisiera a la hora de ingresar datos, ingresar 2 alumnos con el mismo legajo, no me va a dejar, ¿sí? Este campo va a tener que ser único, el valor que ingrese en este campo va a tener que ser único para cada elemento de la tabla de alumnos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después en la práctica. Supongamos que Sí, ¿en todos aparece terminé. así como clave principal o aparece con otro nombre en algún otro? No, a ver, si no es en castellano es en inglés, pero clave principal, primary key, siempre está bajo esos nombres, ¿sí? Es lo Clave, primero sí. que te va a pedir. A ver, el tema sería así. Esperen que voy a
Voy a sacarle la clave primaria, ¿sí? La primary key, y van a ver qué pasa, ¿está bien? Entonces, quiero guardar los datos de la tabla, hago un clic acá. Y me va a decir, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla 1? Sí. ¿Con qué nombre? Y acá le puedo poner alumnos. Fíjense ahora, le doy a aceptar. No hay ninguna clave principal definida, ¿sí? Aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Y me dice, una tabla debe tener una clave principal para que se pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Sí. Pero fíjense, me creó, que yo no se lo pedí, bueno, me creó directamente una clave principal y directamente me cerró la tabla y ya me empieza a aparecer acá donde dice todos los objetos que hasta ahora se crearon para esta base de datos. Bueno, si yo quisiera modificar el diseño de esta tabla, porque me doy cuenta que me creó un campo que yo no le pedí, botón derecho, vista diseño, vuelvo a la vista diseño. Y fíjense qué hizo, me agregó un campo llamado ID de identificador, ¿sí? O habitualmente también se lo conoce como ID, y a ese campo le asignó la clave primaria, pero yo no necesitaba una ID. Yo ya sé que voy a utilizar el legajo, que encima no es autonumerado. Yo elegí el legajo como clave primaria. ¿Qué hago? Botón derecho, ¿sí? A ver si me lo... Elimino la fila. Sí. Sí, a ver si me deja, porque al estar definido como clave No, principal... y si agarra y le pone sobre el legajo, le pone botón derecho, y ahí le pone que ese sea clave principal, se lo va a sacar Bueno, de ID y miren, se lo va a yo poner les en quiero legajo. mostrar las distintas cosas que les pueden pasar a ustedes. Primero, supongamos que lo quiero eliminar para después definir legajo como clave principal. Le pongo eliminar filas, me avisa. Eliminar el campo ID requiere que elimine la clave principal. ¿Desea eliminar de todas maneras? Sí. Y me lo eliminó. Y ahora lo que tengo que hacer es, bueno, legajo, botón derecho, clave principal. ¿Sí? Y grabar nuevamente los cambios. Hago un clic acá y guardo los cambios. ¿Sí? Listo, ya me quedó el diseño de esta tabla como yo lo quería. ¿Está bien? Después, voy a crear una segunda tabla y relacionarla con esta. Yo les propongo o bien una tabla de barrios o una tabla de localidades. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Tabla de barrios, localidades? De localidad, directamente. Bien. Bueno, fíjense que hasta ahora, si yo quisiera ingresar datos en la tabla de alumnos, en localidad hay un texto. O sea, yo tendré que poner, por ejemplo, localidad Capital Federal, localidad, no sé, Lomas de Zamora, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sí. Pero decido crear una segunda tabla de localidad. ¿Y cómo lo hago? Como creé la primera, ¿no? Crear, Sí. diseño de tabla. Para una tabla de localidades, ¿qué voy a tener? Sencillita la tabla. ¿Qué se les Los ocurre? nombres de las localidades. Código y descripción. Código, ¿sí? Código, acá le puedo poner autonumerado. Ah, Ahí sería. Y nombre o descripción de la localidad. ¿Está bien? pero código ¿a qué se refiere? Al código de la localidad, porque esta es mi tabla de localidades. Ujú. Ahora lo van a ver. Bueno, nombres de localidades, ¿hasta cuánto? ¿Qué tamaño puedo tener? ¿50, 55, 60? Como nombre de una sola localidad, ¿cuál es el nombre más largo que se les ocurre? ¿Cuántos caracteres voy a San necesitar? Andrés de Giles, no sé. Con 50 caracteres nos tendría que Sí. recontra alcanzar. Y voy a definir que el código, en este caso, es la clave principal. Y que mi tabla se llama localidades. ¿Está bien? Ahora, cuando yo quiera relacionar estas dos tablas a algo que se los voy a mencionar
después lo van a ver bien en el video. Yo voy a relacionar estas dos tablas a través de un atributo que tengan en común. Entonces yo lo que voy a querer relacionar es el código de la localidad, que es numérico, es un autonumerado, pero no deja de ser numérico. ¿Bien? Fíjense, numérico, y encima los autonumerados acá están definidos como tamaño de campo entero largo. Importa el tamaño, en este caso, a la hora de relacionar dos tablas entre sí, no solamente se tienen que fijar cuando relacionan dos tablas a través de un campo que tengan en común, se tienen que fijar que ese campo que tengan en común, aunque no se llame de la misma manera, tiene que tener el mismo tipo de dato, ¿sí? El autonumerado equivale a un numérico, ¿sí? Y el mismo tamaño de campo. Para los campos de tipo numérico, después van a ver, tienen distintos tamaños. Bueno, acá esto quedó así, vamos a la tabla de alumnos. Con el diseño que tengo hasta el momento, yo no voy a poder relacionar esta tabla con las localidades. ¿Por qué? Porque este que se supone que va a ser el código de mi localidad está definido no como número, sino como texto, ¿no? Entonces voy a tener que modificar el tipo de dato para que sea un número. Ahora van a ver por qué hago esto. Es más, lo podría dejar como texto para que vean qué mensaje de error me tira. Hagamos así, hagan de cuenta que no modifique nada. Hay un error acá, obviamente no me tiene que dejar relacionar las dos tablas. ¿Me siguieron por qué no? Más o menos. Yo lo que Porque no los terminé de entender es sí, por qué en localidades uno pone la localidad y cuando le pone autonumeración, tipo, uno pone, no sé, las localidades las carga y pone, no sé, Adrogué. Y la autonumeración va a poner que Adrogué, que es el primer ingresante, sea el 001, ¿sí? uno Eso es lo que hace la directamente. autonumeración. Bueno, Sí. uno, perfecto. Sí. Entonces uno pone Adrogué 1. ¿Para qué el otro arriba, el otro código? ¿Para qué el otro código? No entiendo para qué es un código aparte del nombre de la localidad y que le asigne un número. Bueno, ¿Por qué 4 campos para eso? la idea es la siguiente. Cuando yo hago doble clic en una tabla me aparece no la vista diseño, sino lo que se conoce acá como vista hoja de datos. Acá ustedes estarían ya en condiciones de cargar el legajo de un alumno, el nombre, el apellido, el documento, la fecha de nacimiento, domicilio, localidad. Acá yo quisiera poner un código de localidad. ¿Por qué? Porque las localidades van a estar definidos en la tabla de localidades, que, como Pero no la va a dijeron poder relacionar. ustedes, voy a tener 1, Capital Federal, 2, Loma de Zamora, 3, Adrogué, 4, etcétera. ¿Bien? Entonces, para relacionar estas tablas, acá yo debería poder cargar un código. ¿Está bien? Bueno, no me voy a tener problemas a la hora de relacionar estas dos tablas. ¿Por qué? Lo Y uno vamos a está con ver texto y ahora. otro autonumerado. Correcto, porque donde yo debería cargar la localidad, acá está definido como tipo de dato texto, ¿bien? Y en mi tabla de localidades, ¿sí? Este campo, que es el que me va a servir para relacionar con la tabla de alumnos, está definido como número, ¿bien? Entonces, yo les cuento medio rapidito los pasos para crear una base de datos. Ustedes después miren el video y esto lo seguiremos viendo la clase que viene. Pero no quería dejar de mostrarles un ejemplo sencillito y esto lo vamos a seguir viendo. Es el último tema de la materia, así que de hoy en adelante, hasta que termine la cursada, seguiremos con este tema. Este es un ejemplo sencillito, nos vamos a quedar hoy con estas dos tablas. Si ustedes recuerdan los pasos en el video que les voy a subir, después de definir el diseño de cada una de las tablas, cada una de las cuales tiene sus campos, su clave primaria, ¿bien? ¿Qué había que hacer antes de ingresar los datos en las tablas? Relacionar las tablas entre sí. Para esto tengo que ir a herramientas de base de datos. Recuerden que estoy en Access. Hoy vemos esto, Access. Herramientas de base de datos es un menú, así como tenían el menú crear, tienen el menú herramienta de base de datos. Y después van a la opción relaciones.
Esto está indicado también en el video, sí, como un paso a paso. Bueno, y acá fíjense que me aparece cuáles son las tablas que se van a agregar a esta relación de tablas en la base de datos. Y yo quiero las dos, quiero agregar alumnos, agregar localidades, las puedo seleccionar con Shift, las dos juntas, y agregar las tablas seleccionadas. Esto después lo puedo cerrar. Bien, ya tengo mis dos tablas, ¿sí? Esto se puede estirar un poquito hacia abajo si ven todos los campos de cada tabla. Si les resulta más cómodo, localidades a la izquierda, alumnos a la derecha, o al revés, se ubican en el título y pueden arrastrar las tablas, ¿bien? Y si quieren relacionar dos tablas entre sí, primero, tener ¿Qué en comando hizo claro, para que aparezca eso? ¿Puso relacionar las tablas y directamente le puso las dos tablas ahí? primero me fui al menú Herramientas, Sí, eso de lo base de vi. datos, Sí, opción, sí, relaciones. perfecto. Acá me pidió qué tablas quiero relacionar. Yo en Ah, porque principio tengo, espere que... voy a marcar las Ah, está tablas bien, listo. que quiero relacionar y agregar las tablas seleccionadas. Y cierro. Después, acá habitualmente ustedes van a tener más de dos tablas. Esta es una mini base de datos que hasta ahora tiene dos tablas, ¿bien? Bueno, esto en la mayoría de los gestores de base de datos pueden relacionar las tablas más o menos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ustedes después pueden decir, bueno, después ustedes acá van a tener no solamente localidades, alumnos, sino que van a tener materias, profesores, etcétera, etcétera. Partimos de una base de datos mini, bien chiquitita, que después se le pueden agregar nuevas tablas, nuevas relaciones entre tablas, etcétera. Pero por ahora tenemos solamente alumnos y localidades, y queremos relacionar estas dos tablas, que dijimos que el atributo que tienen en común es, en la tabla de localidades, el código de localidad, ¿sí? Que tendría que ser uno de los datos que yo cargo para cada uno de los alumnos en el campo, ¿cuál dijimos? Localidad, ¿sí? Calidad. Bien, que nos va a tirar un error ahora porque localidad en la tabla de alumnos yo lo definí como de tipo texto y el campo con el cual lo quiero relacionar, que es Autonumerado. está definido como autonumerado, que equivale a un número, es un numérico para ustedes. Entonces, ¿cómo las relaciono? Por ejemplo, desde localidades a alumnos, o pueden partir al revés, no hay ningún problema. Clic en el campo que quiero relacionar, clic con el botón izquierdo del mouse, y no lo sueltan todavía, y lo arrastran hasta el campo de la tabla relacionada, y ahí sueltan. Y les va a aparecer esto, diciéndoles que ustedes de la tabla de localidades quieren relacionar el código, ¿sí? Con el campo localidad de la tabla alumnos. ¿Esto es correcto? Sí, este es el tipo de relación que ustedes quieren armar. Bien. Acá siempre van a tener que exigir integridad referencial, también se los explica el video. Esto se refiere a que cualquier localidad que ustedes carguen en la tabla, esta es la tabla secundaria o tabla relacionada, cualquier código de localidad que carguen acá debería existir en la tabla de localidades, en lo que para mí es la tabla primaria, ¿sí? Exigir integridad referencial va a controlar eso, que yo no pueda cargar, como dice una amiga mía, verdura, ¿sí? O sea, cualquier código de localidad. No, solamente me va a dejar cargar códigos que están en la tabla de localidades, ¿sí? Eso si yo exijo integridad referencial, si no me deja cargar cualquier cosa. ¿Se entiende? Y le doy crear. Sí, igual cuando la persona que cargue en la alumnos, ¿no? En la tabla de alumnos, carga alumnos y va a ser más fácil que se acuerde el código, que la localidad es 001, que se acuerde que es Capital Federal. Por ejemplo, poner Liniers, Sí, Matadero, lo que sea, ¿no es más fácil que sí, ponga pero Liniers y que el otro lo haga a la inversa? ustedes lo que van a poder Porque- hacer después, que también está indicado en el video, es, cuando ustedes van diseñando la tabla de alumnos, hay un asistente, síganlo, que les va a permitir decir, bueno, cuando cargues una localidad, en este caso, en el video está con el tema barrios, pero bueno, podrían hacer lo mismo ustedes para que cuando se cargue localidad, me aparezca la lista con los nombres de, de las localidades y que el usuario haga un clic directamente. ¿Está bien?
Ahora sí, Miren, así sí. miren después viene el video. Bueno, entonces acá fíjense que les aparece este error. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Y cuando le doy a aceptar, no me va a dejar salir de acá, no me va a dejar relacionar las tablas porque tengo que corregir el tipo de dato asociado acá a localidad. ¿Bien? Hay que cambiar alguna de Entonces, las dos. claro, yo puedo directamente, a partir de acá, fíjense, hago un clic en el título, alumnos, botón derecho, diseño de tabla. Vengo acá a localidad, cambio, pongo número, chequeo, tipo de dato y autonumérico. Acá no puedo poner autonumérico, autonumérico es en la tabla de localidades, acá tengo que elegir número. Pero fíjense que acá me dice entero largo, es un número, el autonumerado también es un número de tipo entero largo, listo, salvo los cambios, y ahora me debería dejar. Vuelvo a relacionar, a intentar relacionar este código con la localidad. Exijo integridad referencial y listo, ahí pude crear la relación entre las tablas. ¿Se ve? Estas líneas que ven ustedes con un 1 y un infinito es porque el tipo de relación que armó entre las tablas, cuando acá le aparece un 1 y acá un infinito, significa de 1 a varios o de 1 a muchos. Y significa que, supónganse, hay varios alumnos que viven en Capital Federal, ¿no es cierto? Lo más lógico sería que cuando yo cargue datos de alumnos, a muchos alumnos les corresponde el mismo código de localidad, el que corresponde a Capital Federal, ¿sí? Entonces, cuando acá, en la tabla de localidades, la localidad Capital Federal va a estar cargada una sola vez, ¿sí? Acá en la tabla de alumnos yo puedo tener muchos alumnos con el mismo código de localidad, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Ujú. Entonces, por eso les armó este tipo de relación. Bueno, esto ya está, cierro, guardo los cambios, y ahora ¿Te puedo hacer ingresemos una pregunta? datos. Sí, perdón. Sí, supongamos que yo, o sea, quisiera hacer una búsqueda más refinada y, por ejemplo, o sea, en cuanto a lo que es localidad, usted se refiere solamente a lo que es Capital Federal. Y yo quiero hacer, o sea, ¿se puede hacer una subtabla donde pongo por barrios también? Y sí, eso, Claro. miren el video, el tema es que cuando creamos la tabla de alumnos, dijimos localidad, ¿sí? Y entonces Sí, por eso la después, pregunta es si sí, se sí, puede sí, hacer como una sí, tabla adicional, además de claro, esa, sí, para que, sí, aparte sí, del código, no sé, supongamos dice La Matanza. Bueno, dentro de La Matanza hay un montón de correcto, lugares. correcto, yo puedo tener una tabla de localidades y aparte la de barrios, sí, sí, y Y se aparte haría una simple relación. en la de barrio yo podría decir el barrio a qué localidad corresponde, eso ya es más complicadito, pero Ok. sí, sí. Yo hoy no los quería complicar mucho, por eso mencioné solo dos tablas. Y Y le iba a preguntar podrían, otra cosa. sí, En la tabla, en los primeros datos que usted completó, o sea, el primer título que usted completó, tiene como un dibujito, no sé si es una llavecita o qué es, en la parte de relaciones. No, en la parte de relaciones, perdón, me expresé mal. voy a herramientas, Sí. relaciones, sí, ¿qué dibujito? Ahí, a donde dice código y donde dice legajo, tiene como una llavecita. ¿Qué significa? Esta llave les indica que código es el campo definido como Es clave la clave primaria principal. en la tabla de localidades y que en la tabla de alumnos esa clave principal, sí, correcto, es legajo. Sí, sí, eso indica la Eso, llavecita es la que vimos acá. ok, y eso, no sé, significa algo puntual, o sea, es Sí, algo. A ver, nos queda menos de un minuto. Después nos conectamos una vez más, poquitos minutos más. El que no pueda conectarse de vuelta, bueno, no hay problema, porque ya les digo, todo esto, bueno, si se agrega alguien más, se supone que me tiene que aparecer el aviso por acá. Bueno, fuimos cumpliendo todos los pasos que yo les había indicado. Fuimos repitiendo, entonces, cumpliendo todos los pasos que les había indicado para crear una base de datos, ¿sí? Entonces, no se tienten de entrada, ya diseñó una tabla, le voy a meter datos en la tabla. ¿Por qué? Ya les digo, después pueden llegar a tener problemas. Si a nosotros, por ejemplo, nos pasaba eso, ¿no? Que
ya teníamos cargado los datos de las localidades en la tabla de alumnos y después, capaz que a posterior, ¿no? A posteriori se nos ocurre crear esta tabla de localidades. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque hay que retocar lo que cargamos en la tabla de alumnos, porque ahora lo que tiene que ir en la tabla de alumnos es una referencia a la tabla de localidades. Pero si no teníamos la descripción y tenemos que cambiar por la referencia, o más grave todavía, ¿no? Cargué en la tabla de alumnos un montón de datos de alumnos, y bueno, después quiero relacionar con esta tabla de localidades y tienen distinto tipo de datos. ¿Qué voy? O sea, primero, no me va a dejar relacionar las tablas, y aún cuando quiera corregir, primero, si yo quiero corregir el tipo de dato, también puedo llegar a tener problemas, porque a veces para cambiar de un tipo de dato a otro, si es que ya tengo datos en las tablas, me va a dar un aviso de que se pueden perder los datos, etcétera, etcétera. Entonces, lo último que tienen que hacer es ingresar los datos en las tablas. Primero va el diseño de cada una de las tablas, con su correspondiente clave primaria, después relaciono las tablas entre sí, y al final de todo, cuando se aseguran que todas las relaciones está todo bien armado, ahí recién van a ingresar datos, ¿sí? Y acá, si tengo dos tablas, ¿en qué orden les parece que habría que ingresar los datos? ¿Primero en la tabla de alumnos o primero en la tabla de localidades? Para mí habría que agarrar primero las localidades. Correcto, porque si no, no me va a dejar, fíjense qué pasaría. Vamos a hacer la En la prueba. parte de localidad no le va a dejar ingresar, porque no Pero tiene yo quiero una que referencia de fondo, porque ahí va a tener un bien, código. yo quiero mostrarles qué va a pasar. Entonces, supónganse acá legajo, nombre, Juan, documento, fecha de nacimiento, acá puedo elegir, Pero no está el bueno, código de localidades. obviamente, ¿qué? No está el código de localidades. Le va a tirar una Claro, error. bueno, acá le pongo cualquier fecha de nacimiento, ¿no? Pónganse, sí, domicilio, localidad, ¿bien? Y acá le pongo, y es la localidad, no sé, yo sé que en mi tabla de localidades voy a cargar en principio 1, localidad Capital Federal. Le pongo 1. Me deja seguir por ahora, ¿eh? Bueno, y acá sigo, teléfono, o sea, los campos, salvo que yo diga que son obligatorios, son optativos, con lo cual si no cargo nada más, le doy Enter, 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 y fíjense que me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla localidades. ¿Qué me está diciendo esto? Como no tenés nada en la tabla de localidades, no puedo completar, fíjense, no puedo terminar de dar de alta el registro, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, cargar la localidad. Recuerden que como habíamos definido que el código era un autonumerado, ¿recuerdan? Entonces yo no tendría que cargar la localidad, simplemente, es más, si quiero cargar algo, en el código, estoy sobre código, no me deja. Le doy Enter y cargo la descripción de la localidad. Entonces supongamos que tenemos Capital Federal, ¿bien? Enter, otra localidad, qué sé yo, cualquier cosa. Lomas de Zamora. Pregunta, profe, Sí. ¿usted le tiene que ir asignando el número? No, le estoy dando Enter. Es autonumerado. Es Lo está autonumerado poniendo solo. con lo cual ustedes no me están viendo, pero yo estoy dándole a los números y no me toman nada. Simplemente le dan Enter, ¿bien? Y sí ingresan la localidad. Ahí el 6 lo puse por error en la descripción de la localidad. ¿Qué más puedo poner? A ver, Loma de Zamora, no sé. La Matanza. Banfield. ¿Sí? Entonces, en el código le doy Enter y solamente cargo la descripción. ¿Sí? Bien, una vez que tengo las localidades, cada vez que dan Enter, se genera, cuando yo estoy ingresando datos en la tabla, cada uno de los elementos de la tabla, cada línea, ¿sí?, que ven ustedes acá, se llama registro, ¿bien? ¿Sí? Y obviamente, dentro de cada registro, los datos se disponen
a lo largo de estos que eran los campos. ¿Bien? ¿Sí? Registro toda la línea completa. ¿Bien? Y cómo se distribuyen los datos en cada uno de los registros, y bueno, en los campos que yo definí en el diseño de mi tabla. ¿Está bien? ¿Eso quedó claro? Sí. Legajo, profe, nombre, apellido. Sí, pregunto. legajo, nombre, apellido, acá son campos, ¿bien? Y ahora cuando voy a ingresar datos en mi tabla de alumnos, el primer registro corresponde al alumno Juan Pérez, y acá fíjense que el código 1 ahora, sigo hasta el final, enter, 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 enter. Listo, ningún problema, me lo tomó. ¿Bien? Sí, escucho la pregunta. Sí, lo que quería preguntar era lo siguiente. Si yo, supongamos, estoy cargando y tengo obviamente un montón de localidades y no recuerdo la numeración, ¿sí o sí tengo que ir a la tabla de localidades para darme cuenta de eso y poder cargarlo? ¿O hay alguna miren, forma de cargarlo sí, al revés? miren el video que Cargar les un voy a texto que subir, me dé el y ahí, código. miren el video que les voy a subir para poder hacer que acá les aparezca, cuando hagan un clic, la lista de las localidades disponibles. Yo lo hice con barrios. Lo hice con barrios, ustedes háganlo para practicar, los que tengan access, háganlo con las localidades. ¿Bien? Okay. Bueno, acá estoy ingresando cualquier cosa, localidad, alguna de las que cargué. La 3 la cargué, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ta, 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 ta. Bien, pero se hubiera puesto una localidad inexistente, nosotros tenemos hasta la 4, ¿bien? Si acá yo hubiera puesto localidad, qué sé yo, 8, ¿ven? El mismo mensaje que antes. Esto es porque está chequeando el tema de la integridad referencial. No me va a dejar cargar una localidad que no exista previamente en la tabla de localidades, ¿bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, por hoy no mucho más. Yo lo que quería mostrarles es los pasos para crear una base de datos, ¿sí? Podemos después crear esa tabla de barrios, como decíamos antes, o una tabla de materias. ¿Recuerdan los pasos? Crear, diseño de tabla. Por ejemplo, referido a una materia. Y bueno, ¿qué van a cargar ustedes? Un código de materia, numérico podría ser. ¿Está bien? Un Acá le ponen código número. y que sea... Ah, está bien, con número ahí. Porque en el otro en la que relacionamos va que lo autonumere. El nombre de la materia, nombre, bien, o nombre materia, recuerden los espacios en blanco, no utilicen. Para los nombres de las materias, qué sé yo, por más que el nombre sea, hay materias, taller de profundización y actualización, hay nombres de materias que son bastante larguitos, pero más de 50 caracteres no van a necesitar, ¿está bien? Qué sé yo, el régimen de la materia, ¿es Pero anual o es...? todo eso que Sí, diga 255, supongamos. para los campos de tipo texto, ese es el tamaño por default que guarda en Por la eso, pero tabla. supongamos que yo no me di cuenta y me salté ese paso y no le modifiqué la cantidad de caracteres que se supone que podría llegar a cargar como máximo. ¿Le afectan algo a la tabla? No. No, va a ocupar más espacio del que podríamos nosotros en la definición, si sabemos que, por ejemplo, régimen de la materia es anual o cuatrimestral. Yo diría que con un único carácter, con cargar una A para las materias anuales y con cargar una C para las materias cuatrimestrales nos alcanza y nos sobra. Estaríamos reservando, si no cambiamos acá, estaríamos reservando 255 caracteres cuando sabemos que solamente vamos a utilizar uno. ¿Está bien? ¿Y eso Vamos a estar, afectaría después al peso del programa final, digamos? no del programa, sino de la base de datos. ¿Está bien? Okay. Sí. Acuérdense que acá estamos diseñando la base de datos, que obviamente también va a ocupar un espacio en el lugar donde guardemos la base de datos. En principio en el disco rígido de nuestra computadora. ¿Está bien? Okay. Más adelante en un servidor. Sí, sí, en el lugar donde ustedes decidan alojar la base de datos, sí. Digo Por que ahora cuando yo... se incremente la cantidad de datos, bueno, tendremos que recurrir a un servidor, digo. Sí, un servidor está bien, sí, puede ser un servidor, digamos, local, remoto, pero digo,
cuando ustedes están armando el diseño de la base de datos, presten atención al tema diseño, porque si no, nuestra base de datos innecesariamente va a estar ocupando más espacio del que debería, ¿sí? Se aloje después donde se aloje la base de datos. El tema es el tamaño. Que ocupe lo que tenga que ocupar, no más. Profe, ¿Claro? ¿puede ir de nuevo a la base de datos de alumnos? Quería consultarle algo. No, esperen, momento, no es la base de datos de alumno. La base de datos es la base de datos de un establecimiento educativo, que tiene como una de sus tablas la tabla de alumnos. Ojo, no confundir. Ok, la tabla de alumnos. Esperen un segundito que, aunque sea esto, aunque esté incompleto, acá le voy a poner materias, después lo siguen completando ustedes. O sea, la base de datos es el repositorio, es todo, ¿sí? El conjunto de tablas que tengo acá, que incluye tablas, alumnos, localidades y materias por ahora. Voy al diseño de la tabla de alumnos. ¿Eso? Sí, sí. Donde dice adeuda, no, la otra vista. Donde dice Vista hoja de datos. Sí, Vista hoja de documentación. datos. Sí. ¿Perdón? Donde Vista dice hoja- adeuda documentación. Sí, es un booleano. Ah, ¿cómo lo cargaría? Suponete acá. Claro, claro. En principio está en falso, y si le querés cargar, decir, por ejemplo, bueno, Juan Pérez adeuda documentación. Clic. Acá se ve como una casilla de verificación, un checkbox. Ok. ¿Sí? Entonces, internamente esto se va a guardar como un verdadero y internamente como un falso. ¿Bien? O como un 0 y como un 1. Eso depende del gestor de base de datos. O sea que en ese caso está adeudando documentación, digamos. En el primer caso sí, en el segundo no. Sí, sí. Ok. Profe, Sí. yo le quería preguntar en la tabla de materias, que recién estaba explicando algo, pero no quería cortar la pregunta del compañero. Ahí está. Sí, sí. Exacto, en el último que cargó, que dice régimen, y que usted dijo que con un solo carácter era suficiente porque se podía poner C para cuatrimestral o A para anual. ¿Yo puedo poner que esas son las únicas dos opciones? O sea, ¿puedo determinar? Sí. miren también el video que después les voy a subir, está el tema de valores predeterminados. En nuestro tercero la mayoría de las materias son cuatrimestrales, creo que anuales, no sé si está inglés y alguna más. Entonces yo podría poner acá un valor predeterminado, C, de cuatrimestral. ¿Ven en la parte de propiedades del campo cuando estoy sobre el campo régimen? Sí. ¿Ven que acá le puse una C? Entonces, perdón, acá, clic y salvar los cambios. Si yo quisiera ingresar datos en las materias, todavía no está relacionada con ninguna tabla ni nada, pero bueno, es a modo de ejemplo. ¿Ven que acá ya les aparece régimen C? Sí. Este es el valor... que sea anual, ¿cómo Y bueno, entonces, ahí lo cambio yo. Por ejemplo, código 1, materia inglés. Sí. Y sí, materia inglés es anual. Le cambio por una A. Pero después, si cargo, por ejemplo, acá no lo puse como autonumerado, estoy cargando yo los códigos de materia. Si le pongo, por ejemplo, estructura de datos. ¿No se puede cargar dos datos? Ahí, por ejemplo, como puso C, ¿no se puede poner C punto y coma A? No, espera. La materia es o anual o cuatrimestral, no tiene ambos regímenes. Una materia es o anual o cuatrimestral. Sí, está bien, pero yo le digo para que le salga solamente esa opción y uno no pueda agregar, no sé, la letra Z. Sí, no tiene eso, nada que ver. insisto, miren el video porque ahí está indicado, se los resumo. Ok. ¿Ves que acá en la parte de propiedades, además de valor predeterminado, hay una regla de validación? Entonces yo acá podría poner como regla de validación que los valores posibles son C o A. Y que si no cumple esa regla de validación, que me aparezca un texto, el que yo quiero. Por ejemplo, debe ingresar C para cuatrimestral y A para anual, ¿sí? Eso está en el video también. Es un video muy específico, por eso, bueno, cuando me dijeron que muchos de ustedes tenían Access, decidí subirlo, pero bueno, en otros gestores de base de datos también se pueden hacer cosas similares. Obviamente las formas de hacerlo a lo mejor son distintas en el caso de Access. Pero bueno, hoy les voy a subir el caso de Access por si alguien que tiene Access quiere practicar con esto que vimos hoy. ¿Está bien?
Entonces, bueno, miren, a ver si me quedó el video por ahí dando vueltas. A ver. Llegó al tema de la regla de validación, texto de validación. Creo que lo había hecho para sexo en el caso de clientes o alumnos, para ingresar, sí, los valores posibles para sexo. Yo le puse F para femenino y M para masculino. Aquí está, miren. Regla y texto de validación. Puede utilizarse para validar el ingreso de los datos en un campo. Entonces yo tengo, por ejemplo, género. Los valores posibles van a ser F o M, femenino o masculino, ¿bien? Y si no se ingresa F o M, que me ponga este texto de validación, valores posibles, F o M, ¿está bien? Entonces lo mismo lo pueden hacer para el régimen de las materias, qué sé yo, C cuatrimestral y A anual, ¿está bien? Bueno, eso iba, justo lo que explicó recién de regla de Sí, validación. Ahí Yo está. no sabía, por eso le preguntaba si en valor predeterminado se Ahí, podía esperen, poner alguna de las que no, ya me lo se contestó disparó el video. Disculpame, Jimena, se disparó el video, decime. Ok. Que como usted puso en valor predeterminado, perdón, puso C, yo le preguntaba si ahí se podía poner C, punto y coma A, o C o A, o algo por el estilo, y ahora estoy viendo que va en el renglón de abajo eso. Sí, sí. Valor predeterminado, a ver, en el caso de las materias, se justifica poner valor predeterminado C, porque prácticamente todas las materias son cuatrimestrales. Ahora, en el caso de ingresar género, masculino o femenino, y yo no voy a poner valor predeterminado M o F. ¿Está bien? Yo no le pondría nada como valor predeterminado, pero sí la regla de validación, que me puedan ingresar solo F o M, y que si me quieren ingresar otro valor, le muestro este texto. O sea que en el caso que estamos viendo yo puedo poner valor predeterminado C y abajo poner C o A. Sí. Ok. Y en el texto de validación, el texto que vos querés que aparezca cuando no se ingresó alguno de los valores posibles. Sí, sí. Claro, alguna redacción para que el usuario lo pueda interpretar. Fíjense, yo para el caso de género había puesto esto, valores posibles F o M, que es lo que tienen acá, en el texto de validación. ¿Sí? Y, a ver, si le hago clic se va a disparar el audio que en el video, ahí está. Después les dice cómo armar las relaciones entre las tablas de la base de datos, cómo cargar los datos, ¿sí? Y hasta hay una ejercitación, que si quieren la pueden ir mirando, ¿está bien? Bueno, esto se lo subo ahora en un ratito, ¿sí? Esperen que dejo de compartir. Sí, buenísimo. Bueno. Por hoy yo diría que nada más, ¿sí? Los que todavía están con el tema de los arrays, bueno, tienen, sí, la posibilidad de seguir entregando la tarea, no hay ningún problema, pero miren si les faltó algún video de alguna clase intermedia, recuperen esos videos y mírenlos antes de hacer la tarea, ¿está bien? Listo, profesora. Por hoy creo que nada más, salvo que tengan Sí, alguna porque se me consulta. enfría el puchero. Ah, bueno, yo tengo que cocinar. Qué suerte que ya tenés la comida lista. Yo tengo que ponerme a cocinar. Bueno, no podemos ir a tu casa si no sabes, tenés una fila. Bueno. Buenas noches, Dígale a su profesora. marido que le dé una mano, profe. ¿Cómo? No escuché, que le diga a Rubén. su marido que le ayude a cocinar. Está dando clase en este momento también. Así que no puede. Bueno. Bueno. Bueno, buenas noches, profesora. Hasta el miércoles Bueno, que viene. buenas noches. Después les subo también, si alguien se quiere instalar el Buenas MySQL, noches. también para que lo puedan hacer, ¿sí? Bárbaro, Lo subo gracias. al Classroom. Genial. Bueno. Gracias, profe.